Cuando hablamos de espiritismo, y la lección apunta principalmente a eso, estamos hablando del tema de los muertos, el tema de la muerte, el tema de qué pasa con el hombre cuando llega la muerte, el tema de invocar a muertos y toda esa cuestión. Nosotros vamos a ir por ahí, pero no vamos a ir por, digamos, siguiendo la lección, sino que va a ser aparte, por otra vía, pero vamos a hablar de esto. Una de las cosas que nosotros aprendimos desde que conocemos especialmente este mensaje es que cuando hablamos de espiritismo, ahí cuando entramos a nuestra iglesia o cuando vemos un folleto, ¿qué tenemos? Principalmente un logo, una imagen. Hay dos poderes terrenales, pero hay un símbolo en el centro, ¿no? Una pirámide con un ojo. Espiritismo, sociedades secretas. Generalmente cuando hablamos con la gente toca hablar de esto. Y a veces nos podemos hacer un poco de lío de las sociedades secretas, el hilo conductor de las sociedades secretas, ¿no? De dónde vienen, cómo se han desarrollado y toda la influencia que han tenido y siguen teniendo y cada vez más, inclusive en las iglesias cristianas. Entonces, la idea es ir por ahí. Yo sé que es difícil, hay cosas que es difícil saber, hay cuestiones que solo ellos saben, bueno, Dios también, Dios lo sabe más, pero hay cosas que solo ellos saben, o el diablo, porque a veces ni ellos saben ciertas cosas, seguramente hay muchos que sí, o algunos, unos pocos, pero vamos a ir por ese camino. ¿Por qué? Porque a veces le tenemos que explicar a la gente y no sabemos cómo explicar ciertas cosas. Gente que no sabe, y a veces nos encontramos con gente que sabe. Hay mucha gente porque hay muchos canales que hablan de sociedades secretas, de esto y lo otro, y quizás no den el clavo, no tengan la profecía bíblica, pero por ahí saben muchas cosas. Y a veces podemos estar en aprietos porque nos hacemos líos y esto viene aquí, como... Yo sé que hay cosas que son complicadas y no digo que para todo hoy tengamos respuestas, quizás también hay cuestiones que si, especialmente si Víctor me dice, mira, eso mejor no, eso ya lo tocaremos, también, por ahí hay cuestiones que a lo mejor hoy no nos meteremos, si toca, pero lo que podamos ver básicamente... Me interesa el hilo conductor de las sociedades secretas, con todo lo que tiene que ver con el espiritismo y desde el comienzo. Vamos a ver hasta dónde llegamos, porque sé que esto a veces se nos hace un poco confuso. Y por lo menos básicamente está bien tener un conocimiento, porque al final todo esto es el espiritismo y todo viene de lo que trata la lección. Entonces, vamos a empezar hablando del comienzo de todo esto. Vamos a ir al huerto del Edén y vamos a ver ese fruto prohibido. Voy a empezar con una cita de Ellen White. Alguna vez ya lo hemos comentado, inclusive en una escuela sabática, pero vamos a ir a verlo de nuevo y un poco más. Dice, está en Educación, el libro de la Educación, Satanás deseaba hacer creer que este conocimiento del bien mezclado con el mal sería una bendición y que al prohibirles que comieran del fruto del árbol, Dios los privaba de un gran bien. Sabemos que Dios plantó un árbol, el árbol de la vida, el fruto de la vida, y había un árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, o de la sabiduría del bien y del mal. Ellen White lo dice directamente, el bien mezclado con el mal. ¿Por qué era el bien mezclado con el mal? Bueno, porque el mal, solamente el mal se vende mal, ¿no? Se vende mal, es decir, nadie acepta el mal en su pureza, digamos, ¿no? Siempre para que el mal pueda penetrar en nosotros debe de ir disfrazado, ¿no? Para que nos entre mejor, ¿no? Porque Dios puso en nosotros también la parte buena, ¿no? Por tanto, nosotros somos capaces de identificar el mal absoluto, ¿no? Lo que a veces nos cuesta más es identificar el mal cuando se disfraza de bien, ¿no? Ahí sí tenemos problemas porque no conocemos las advertencias que nos ha dado Dios, ¿no? Pero en este caso, ¿quién lo disfrazó? En este caso, ¿te refieres sí. al del árbol? ¿Cómo sería claro, quién lo disfrazó al bien al mal con el bien?
Bueno, en este caso Satanás, claro, la serpiente, cuando vende ese fruto, ¿no? Dando pues una idea de bien, ¿no? Si coméis de él, seréis dioses, ¿no? Accederéis a un punto más álgido, ¿no? Sí, pero fijémonos que ya el que le pone nombre del árbol de la ciencia del bien y el mal es Dios. Bueno, claro, porque aquello era una prueba para ellos, ¿no? Entonces, para Dios, según lo que Dios dijo, ¿qué significaba ese bien mezclado con el mal? Desobediencia era comerlo, ¿no? Hay un lema que tienen las sociedades secretas. Lo usan mucho los masones, lo usan los jesuitas, lo usa mucho el mundo islámico, inclusive, que tiene mucho, y hoy vamos a ver algo, mucho que ver en este tema, que es el fin justifica los medios. ¿Qué significaba comer de ese árbol? Era transgredir la ley de Dios, el mandato de Dios, eso es el mal, eso es la iniquidad, para alcanzar un bien, supuestamente. Era transgredir para alcanzar ¿qué? La sabiduría. El fin justifica los medios. Bueno, ahí también hay una visión, ¿no? Posible de todo eso, que es que pensemos que ¿qué nos vende el enemigo normalmente? ¿Qué estilo de vida nos vende? Normalmente nos vende un estilo de vida, nos hace creer de que nosotros no somos capaces de actuar en un bien absoluto. Para nosotros, digamos, que nos dicen que eso es inalcanzable, nos dicen que nosotros somos una parte buena y una parte mala, y por tanto lo que debemos aprender de hacer nosotros para alcanzar un nivel superior es andar, digamos, por entre estos dos caminos, ¿no? Cuando nosotros vemos esa imagen del yin y del yang, el bien y el mal, ¿no? ¿Qué vemos en medio de ese círculo? Es una forma ondeante. Incluso algunos de la religión zen le ponen una serpiente directamente en esa forma ondeante. Por tanto, nosotros lo que nos vende el enemigo es que debemos de seguir el camino de la serpiente, que es el camino que anda entre el bien y el mal. No es un mal absoluto, pero tampoco es un bien absoluto, ¿no? Entonces, esa también es otra forma que usa el enemigo para desviarnos, ¿no? Hoy en día, si tú le dices a alguien, ¿es posible ser bueno completamente? Te dirán que no, que nosotros somos una parte buena y una parte mala, y la sabiduría está en andar entre medio de esos dos caminos, ¿no? Cuando Dios nos dice que sí podemos alcanzar el bien absoluto, si lo seguimos, Él nos transforma, ¿no? En fin, es otra forma también de... Lo que hizo dar a entender Satanás, había una prueba, como diciendo, ¿será que es así? Y Satanás dio a entender que para alcanzar esa sabiduría mayor tenían que transgredir la ley de Dios. Y eso es lo que se enseña en el mundo. Tienes que transgredir, algunos más, otros menos, para alcanzar un bien. El fin justifica los medios. Es un lema que rige las sociedades secretas y rige mucho más allá de las sociedades secretas. ¿Qué pasó? El resultado resultó ser totalmente falso. Es decir, en la historia de Adán y Eva se demostró que eso es completamente falso. Pero eso es lo que hizo entender Satanás. Esa es la prueba que Dios les puso. ¿Dios les daba sabiduría? Sí. Pero ahí había otro camino de la sabiduría. Transgredir la ley de Dios para alcanzarla, supuestamente. Ellos probaron, fueron por ahí, especialmente Eva, y lo que fue una caída estrepitosa. Pero ese lema es el que sigue rigiendo en el mundo. ¿Cómo empezó todo? No moriréis. La base del espiritismo, la base de todo el paganismo, la base de las sociedades secretas, la base de toda la doctrina de Satanás se basa en eso. No moriréis, sino que sabe Dios que si comiereis del fruto, seréis como dioses. ¿Qué significaba esto? ¿Qué les hizo? ¿Qué es lo que le dijo Satanás? Vosotros sois dioses. Vosotros sois inmortales. Y que decía que entonces cuando coman serán abiertos vuestros ojos. ¿Y qué significa? Vamos a verlo en clave de esta gente. ¿Qué significa para ellos
que se abran los ojos. ¿Reconocer qué? ¿Entender qué? Que somos dioses. Vamos a ver algunas diapositivas. Y vamos a ver algo, una rama, una línea que incluía muchas líneas de pensamiento. Gnosticismo. Es muy enrevesado el gnosticismo, pero de manera básica. Sí, Dios, o sea, lo que Satanás les vino a decir, ¿no?, a Adán y Eva, de alguna forma, ¿no?, es que Dios los tenía entrampados, ¿no? Los tenía entrampados en un camino que no llevaba a ninguna parte. Esa búsqueda que les proponía Dios no los iba a elevar de nivel. Entonces Él les proponía una doctrina, les proponía, entre comillas, la verdad, ¿no? Les propuso la verdad, según Satanás se la quería vender, en la cual había un camino que Dios les había ocultado para alcanzar esa superioridad, ese nivel que Dios, el Dios verdadero, les estaba negando, ¿no? Y ese camino es bueno, cada tradición, cada secta, cada escuela, digamos, lo ha vendido a su estilo, pero al final siempre es lo mismo, ¿no? Y es que tienes que buscar ese equilibrio, ¿no? ¿Qué te vende el yoga, por ejemplo? El yoga te vende, pues, ser una persona equilibrada. No pretende que seas absolutamente bueno, pretende que estés en tu mejor versión, ¿no? Que andes entre el bien y el mal, en ese camino que te lleva hacia arriba, ¿no? Y que por tanto es el único camino que te puede llegar a ser, a llevar a ser como Dios, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver un poco el gnosticismo, ciertas cuestiones básicas que creen los gnósticos. Y vamos a hablar un poco de esta historia, este movimiento que tiene que ver mucho con la época de los orígenes del cristianismo. En la época prácticamente, bueno, del siglo I, siglo II, los padres de la Iglesia. ¿Qué creen los gnósticos? Básicamente, primeramente, la chispa divina. Que nosotros tenemos esa chispa divina, inmortalidad del alma. ¿Quiénes creen en eso? ¿Solo los gnósticos? ¿Qué pasa con todo el cristianismo? Es decir, si nosotros tenemos un alma inmortal, en el fondo somos divinos. ¿Qué más creen? En general eran dualistas. Esa diferencia entre materia y espíritu, ¿no? Esa diferenciación. Después había grados entre ellos, es muy enrevesado y había muchas escuelas, pero hay cosas que creían todos básicamente. Esa cuestión del cuerpo y el espíritu. Por eso había líneas, como el cuerpo no servía para nada, lo importante era el espíritu, inclusive había líneas extremistas, unos que eran, bueno, mira, se puede hacer lo que sea con el cuerpo, total, el cuerpo no vale nada. Y la otra línea extrema eran los ascetas, que se flagelaban y esto. ¿Qué pasa en el mundo cristiano hoy? En general, evangélicos, ¿no tienen esa creencia? Lo importante es el alma inmortal y el cuerpo, ¿para qué reforma pro salud? ¿Para qué esto y para qué lo otro? Hasta ahora vemos que son gnósticos todos, ¿eh? Luego, había algo en ellos que era lo principal, por así decir, el fin último. ¿Alcanzar qué? La sabiduría. ¿Qué era el fruto? Fruto de la sabiduría. Entonces buscaban la iluminación para alcanzar la sabiduría. Y esa sabiduría tenía un nombre, además, ya le ponían, en griego. Es un nombre de mujer. Sofía. Sofía, ya era una diosa. Luego había algo muy interesante, y había distintas escuelas, pero había un dios trascendente y había un dios menor, el demiurgo. Según algunas escuelas ya el demiurgo era totalmente malo, y era Jehová. Según otras, bueno, iban más o menos conjuntos, pero era un demiurgo, un dios menor que emanaba de él, de la deidad principal. Emanaba. Si buscas la palabra emanar, es generar, tiene que ver con exhalar o expirar. Doctrina católica, hablan del Espíritu Santo, de Cristo inclusive, engendrado, no creado, generado. Hablan del Espíritu Santo,
por una sola aspiración